No podemos permitir que una caída, que un error, que algo que no debimos hacer y hicimos nos inmiscúa en el abismo espiritual, en el abismo emocional y que corte nuestras alas. La Biblia nos manda a que sobre toda cosa guardada nosotros guardemos nuestro corazón. Y una de las principales cosas en las que nosotros muchas veces caemos es en el yugo desigual, a causa de que los jóvenes están muy entusiasmados por tener lo que es una relación de noviazgo. Dime, ¿qué tú le aconsejas a esos jóvenes que están pensando en tener una? Yo puedo vislumbrar en mi camino lo que me puede hacer bien, lo que me puede hacer mal, y evidentemente tengo que obviar, quitarme de lo que me puede hacer mal. Libro de Proverbios dice de manera clara que el avisado ve el mal y se aparta, más el insensato procede y cae. Los jóvenes normalmente son bastante ansiosos y comienzan lo que es la vida sexual mucho antes del tiempo indicado. Entonces yo quisiera saber qué tú le recomiendas a aquellos jóvenes que son presionados con esto, estos jóvenes que decidieron guardarse para Dios, sin embargo son presionados porque ellos deciden esperar y otros no han esperado, entonces ellos quieren mandar en el... Una pregunta. Es una pregunta. Pero siga, señorita Paula. Está interesante su pregunta. Adelante, adelante. Bienvenidos a nuestro espacio definido TV Show. Hoy en nuestro segmento Desde la Ignorancia a la Verdad, con un tema súper importante para cada uno de ustedes. Tenemos el tema cómo yo siendo joven puedo permanecer en el camino del Señor. Es un tema realmente muy importante y para eso hoy me acompañan la señorita Paulina Cabrera y la señorita Ángela Candelario. ¿Cómo están ustedes hoy? Yo, Paulina Cabrera, estoy muy bien, gracias a Dios, y es un placer estar en este segmento, como dijo Isael, de la ignorancia a la verdad. Vamos a estar haciéndoles unas cuantas cuestionantes a Isael y quisiera saber qué opina Ángela. Feliz de estar aquí y poder hacerle unas cuantas preguntas a Isael. Entonces estamos ready, vamos a ver, yo estoy ansioso de escuchar cuáles son sus interrogantes. ¿Quién inicia? Paulina. Adelante, señorita Cabrera. Isael, ¿cómo yo puedo mantener un vínculo sano siendo cristiana, pero con aquellas personas que no son creyentes como yo? Bueno, Paulina, mira, el apóstol Pablo dice de manera clara: estad en paz con todos los hombres, siempre y cuando dependa de nosotros. Siempre y cuando dependa de mi persona, yo tengo que buscar la manera de ser una persona afable, una persona amigable, una persona que fomente los buenos valores y la paz entre la sociedad. Ahora bien, al momento de que mis valores como cristianos se vean amenazados, ya eso implica una reacción de mi parte, ¿no? Pero mientras tanto yo tengo que representar a Cristo y representar esas atribuciones de Él, ese amor, esa paz, esa tranquilidad, ese buen vivir. Entonces, predicando la palabra del Señor, representando a Jesús, como ya te dije, hablando de Dios y trayendo a coalición las enseñanzas bíblicas que yo reciba de parte de Dios o de mi pastor o de mi iglesia, yo considero que se puede vivir de una manera tranquila, de una manera afable en medio de este mundo tan pecaminoso. Isael, ¿cómo yo puedo ser ejemplo a mis jóvenes? Se puede decir en medio de haber pasado por una situación muy difícil. Mira, Ángela, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros en Dios podemos tener una renovación constante. Dios nos puede ayudar a que su luz brille a través de nosotros de una manera muy especial, sin importar la situación por la cual nosotros hemos atravesado. No sé si se adaptaría, pero dice un versículo bíblico que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Nunca antes Pedro sintió tanta unción como después de haber negado a Jesucristo 3 veces. Al punto de que la misma sombra de Pedro, con la misma sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, si yo tuve una situación difícil, ¿cómo puedo servir de motivación a ellos ahora? Ellos tienen ahora que ver en mí, que pasé por la situación difícil, la luz de Dios, de que Dios es capaz de levantar al hombre del polvo, de que Dios es capaz de transformar la vida del hombre y que Dios es capaz de hacer una buena obra en la vida de las personas, aun cuando las personas han tenido cierta caída. Mi modo de proceder tiene que ir orientado a glorificar a Dios, de tal manera que cuando los jóvenes me vean, digan: óyeme, mira, ese pasó por una situación y ahora mira en qué gloria está, mira cómo está caminando, mira cómo se está manejando. No podemos permitir que una caída, que un error, que algo que no debimos hacer y hicimos nos inmiscúa en el abismo espiritual, en el abismo emocional y que corte nuestras alas.
Isael, ya que Ángela preguntaba respecto a lo que es las caídas y esas cosas, la Biblia nos manda a que sobre toda cosa guardada nosotros guardemos nuestro corazón. Y una de las principales cosas en las que nosotros muchas veces caemos es en el yugo desigual, a causa de que los jóvenes están muy entusiasmados por tener lo que es una relación de noviazgo. Dime, ¿qué tú le aconsejas a esos jóvenes que están pensando en tener una? Mira, la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Limpiará el camino con guardar la palabra de Jehová. Entonces, Salmo, capítulo 119, versículo 105, también dice de manera clara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, si yo utilizo la palabra de Dios, con la palabra de Dios yo puedo vislumbrar todo lo que me puede hacer caer en medio del camino que llevo y me puedo librar de eso. Imagínate que tú estás caminando de noche, tú necesitas un foco o algo que te alumbre. Entonces, con el foco, tú vas viendo qué te puede hacer caer, si hay un hoyo, si hay una piedra, si hay algo que te puede causar un accidente. De igual forma, es la palabra de Dios en la vida del hombre. Con la palabra, leyendo la palabra, leyéndola, aprendiéndome la Biblia, aplicando los versos a mi vida, yo puedo vislumbrar en mi camino lo que me puede hacer bien, lo que me puede hacer mal, y evidentemente tengo que obviar, quitarme de lo que me puede hacer mal. Libro de Proverbios dice de manera clara que el avisado ve el mal y se aparta, más el insensato procede y cae. Entonces, como hombre de Dios, como mujer de Dios, las personas tienen que guiarse por la palabra. Guiarse por la palabra. Si la Biblia dice que sí, sí. Si la Biblia dijo que no, lamentablemente es no. Isael, ¿puede un joven estar con una joven no cristiana? ¿En qué contexto? Porque, bueno, en la universidad hay personas que no son cristianas y los jóvenes están. O sea, en la escuela... Como novio. Como se refiere a pareja. Sí. Fíjate, ¿qué busca? Fíjate, la Biblia dice en Romanos, capítulo 8, de manera clara, de modo que sea... no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino más bien conforme al Espíritu Santo. Entonces, si tú andas conforme al Espíritu Santo, si andas conforme al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ti a decir de manera clara qué está bien y qué está mal, porque el Espíritu da testimonio de que Dios está con nosotros. Entonces, nadie que tenga el Espíritu de Dios encima, estando libre, va a buscar una persona que no sea cristiana. Todo el que es cristiano quiera una persona cristiana que le ayude a seguir en el camino y seguir aprendiendo de Dios. Hay demasiadas siervas en el pueblo de Israel para tener que salir a Filistea o a un pueblo diferente a buscar a otra persona. Entonces, Isael, un ejemplo, ¿qué tú dices a esa persona que vienen del mundo con una pareja, ¿verdad? Y vamos a decir, en el kairos de Dios, o sea, en el propósito de Dios, esa pareja no es la que Dios tiene para ella. ¿Qué tú crees que puede hacer esa persona? Bueno, la Biblia dice de manera clara, hablando también el apóstol Pablo, dice de manera clara que cuando venimos al camino, si venimos con una pareja y esa pareja consiente estar con nosotros estando en el camino, nosotros tenemos que seguir con esa pareja, dice el apóstol Pablo, si consciente. Ahora, si yo vengo con esa pareja del mundo y estoy aquí, como se da el caso en muchísimas iglesias, con las hermanas y algunos hermanos, bien, eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que yo, siendo un jovencito en la iglesia, con tantas siervas buenas mozas que hay en santidad, guardándose para Dios, salga a buscar a una filistea. Esas son cosas que no están bien, esas son cosas que no se deben dar y tenemos que estar pendientes con eso. Hay demasiadas siervas aquí estudiando, esperando en Dios, en silicio, en oración, esperando un siervo. ¿Y por qué tener que salir al mundo a buscar a una persona que a la larga te va a hacer la guerra? Entonces, los siervos yo le aconsejo que se concentren y que le oren a Dios. Que ningún espíritu de Dios le va a guiar a ellos, a una persona que no es cristiana, con fines idílicos. Si es para predicarle, sí, pero con fines idílicos, no lo creo. Me gustaría, Isael, que tú definieras qué es el yugo desigual, para que podamos entender que el yugo desigual no simplemente se da entre personas creyentes y no creyentes en Dios, sino que dentro del mismo pueblo de Dios, ya que hay de todo en la viña del Señor, ahí también se da yugo desigual.
Sí, exactamente. Tenemos que entender, un yugo desigual son cosas que no se unen entre sí. Eso nosotros lo tenemos que entender. No solamente es una persona que sea cristiana y otra que no, que es por lo que más se conoce. Un yugo desigual es que yo tengo un fuego demasiado fuerte encima, un poder, una extraordinariedad y que salgo del cuerpo mientras predico, y la sierva mía no es de esa línea. Ella es de sus himnos tegnarios, de una forma más pacífica, va con otra línea de pensamiento. Ahí también se manifiesta el yugo desigual y tengo que saber cómo voy a manejar eso para que luego no entremos en batalla y no entremos en problema. El yugo desigual se manifiesta también algunas veces con la forma de vida que llevan las personas, porque hay personas que llevan una forma de vida más activa que otra y todo eso puede afectar en el matrimonio. Bueno sería que nosotros oremos a Dios y Dios nos va a elegir a la persona correcta que sí se pueda llevar con nosotros, a los fines de evitarnos problemas posteriores y descarriamiento en muchos de los casos. En el término cristiano, ¿yo debo orar por una pareja o simplemente esperar porque Dios me la va a dar? Esto es increíble. Dios te bendiga por tu pregunta. Dios te bendiga. Pero fíjate, la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Salmos capítulo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es importante orar y decirle a Dios, ponme en el camino a la persona que realmente es conveniente para la vida mía. ¿Cuál es? Está en mi iglesia, está en Haití, está en Paraguay, ¿dónde está? Yo no lo sé, pero ponla en mi camino para que las cosas funcionen. Yo estuve rodeado durante muchísimo tiempo por muchísimas personas, las cuales yo pensaba que una de ellas a lo mejor iba a ser mi esposa, y no fue así. Mi esposa estaba a 27 kilómetros de donde yo realmente vivía y yo pensaba que la novia mía estaba en mi circunferencia, pero le oraba a Dios, pon el asunto, Dios mío, mira a ver cómo se va a dar, y Dios poco a poco hizo su obra. Entonces yo recomiendo orar. Cuando uno ora, Dios lo guía, le abre el camino, le abre los ojos espirituales y le da la forma, y concluye con una gran bendición. Cuando se ora, nunca la oración trae resultados negativos. Yo les recomiendo orar, que Dios va a poner el asunto en orden y va a completar su obra. Isael, los jóvenes normalmente son bastante ansiosos y comienzan lo que es la vida sexual mucho antes del tiempo indicado. Entonces yo quisiera saber qué tú le recomiendas a aquellos jóvenes que son presionados con esto, estos jóvenes que decidieron guardarse para Dios, sin embargo son presionados porque ellos deciden esperar y otros no han esperado, entonces ellos quieren mandar en el... Una pregunta. Es una pregunta. Pero siga, señorita. Siga, señorita Paulita. Está interesante su pregunta. Adelante, adelante. Siga. Bueno, mire, le respondo. Ellos quieren mandar en el órgano genital. Yo entiendo su pregunta. Y en el de uno. Y en el de uno, mire, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, habla en Romanos de manera clara. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Dice también en la Biblia en Romanos, no proveáis para los deseos de la carne. Se entienda o no, la ciencia lo quiera aceptar o no, la psicología lo quiera aceptar o no, el sexo es algo reservado para el matrimonio. Reservado para el matrimonio. Usted no puede estar teniendo sexo por ahí sin un compromiso con esa persona. No es la costumbre de los cristianos, no es la costumbre de un verdadero cristiano que viva conforme a la Biblia. Dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces eso de estar teniendo sexo porque mi cuerpo me lo pide, porque mi cuerpo me lo demanda, debo manejar esos conceptos y ser claro en ese punto. Si está en batalla, porque yo fui joven, fui envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado. Entonces, si está en batalla, lo que tiene que hacer es orar. Porque si yo tengo deseo de matar a una persona, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a matar a esa persona porque el cuerpo me lo pide? Si tengo deseo de estrellar a mi hijo, ¿voy a estrellar a mi hijo porque el cuerpo me lo pide? No, nosotros tenemos que someternos a Dios, someternos al Espíritu, y Él va a completar la obra. Si tengo esas batallas, esa lucha y esas pruebas, yo recomiendo ayuno, recomiendo la oración y recomiendo dispersar la mente. Coja un megáfono y váyase a predicar, vaya a dar tratados, tírese en el suelo, modo culebra, y pídale a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame que estoy en situaciones, y Dios va a hacer la obra. No se justifica ningún pecado, y muchísimo menos sexual, delante de la presencia de Dios. No se justifica, y eso trae consecuencias serias, las cuales yo no quisiera que nadie experimente.
Antes de que Ángela haga su próxima pregunta, me gustaría resaltar que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y juntos se unirán en una sola carne. Cuando las personas tienen relaciones sexuales, se unen en una sola carne y lamentablemente yo considero que usted no puede ir por el mundo uniéndose en una sola carne con todas las personas que se le crucen por delante. Es un asunto que hay que manejarlo y entra una impureza a tu vida y hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo esperar en Dios. Mira, Paulina, yo hice una investigación profunda hace 7 años y llegué a la conclusión con pruebas que tengo en mi poder que de 197 parejas, incluyendo Haití, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y la República Dominicana, 197 parejas juveniles cometieron el error de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y de las 197 solamente llegaron a casarse 7. Y de esas 7 que se casaron, se divorciaron antes del año número 7. De manera que eso contrae una maldición profunda para la vida del ser humano como tal. Reserven eso para el matrimonio. Las señoritas que se respeten y que esperen el matrimonio para entregarse, y el hombre que se respete y que espere el matrimonio para pedirle a la joven que se entregue. Excelente. Bueno, respecto a lo que decía Paulina del sexo antes del matrimonio, ¿qué tú le recomiendas a aquellos que ya han tenido sexo antes del matrimonio? Mira, la Biblia dice de manera clara, hablando Jesucristo y refiriéndose a la señora de reputación dudosa, conocida como María Magdalena, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, cuando todos se fueron, que María se quedó sola, Cristo le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno me acusa. Entonces él le dijo, claro, vete y no peques más. Si usted lo hizo, perdón, los que son residentes en ese pecado, ellos pagarán sus consecuencias, porque dice la Biblia en hebreo de manera clara que cuando yo reincido en el pecado, no me queda más que una horrenda expectación de juicio que va a venir sobre mí, porque ya yo no lo estoy haciendo por ignorancia, lo estoy haciendo por vagabundería, y eso contrae consecuencias graves delante de la presencia del Señor. Si yo pequé y cometí un error, lo que me queda a mí es ir a la presencia del Señor y arrepentirme, si es posible, en polvo y en ceniza. Echando ceniza sobre mi cabeza y rasgando mi vestido para que el Señor tenga misericordia de la vida mía a los fines de no volver a caer. Amigos, si usted sabe que se puede caer por el puente, ¿para qué camina por la barandilla? No camine por esa barandilla, entre al medio de la pista y camine por la pista para que le vaya mejor. Hay que saber manejarse en ese contexto. Dios te perdona, vas a tener consecuencias como la tuvo David, pero lo más importante es salvar tu alma. Pídele perdón a Dios y apártate del pecado. Corre, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de ¿y vosotros. qué tipo de consecuencias tú crees que pueda tener una persona que fornica? Bueno, consecuencias, físicamente puede contraer lo que es gonorrea, gonococo, sida, sífilis, puede traer papiloma humano, puede traer todo tipo de consecuencias en modo físico, puede traer también un embarazo, y de ese embarazo se puede concebir en más y más pecado, porque luego va a incurrir en la mentira, y en muchos de los casos va a incurrir en vamos a abortar porque no estoy en condiciones de mantener a ese niño. Y ahí Eso, está el fallo en el aborto. eso es un problema y un tema que también deberemos tocarlo en otro momento. Pero espiritualmente eso te trae a ti, te quita la autoridad espiritual, no vas a sentir el fuego de igual manera, no vas a sentir el poder, no vas a sentir la llama. Tu vida va a comenzar a tener consecuencias terribles, vas a comenzar a caer mal donde quiera que tú vayas. Son experiencias que yo no quiero atravesarlas. Saliendo ya del ámbito sexual, me gustaría saber qué nosotros podemos hacer para ser llenados de Dios, para nosotros conseguir lo que es el bautismo del Espíritu Santo y todas esas cosas que las personas básicamente ignoran por aquellas que son básicamente superficiales. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, pero nosotros lamentablemente primero buscamos el novio, que casarnos, que esto y que lo otro. Sin embargo, el poder de Dios, ¿para cuándo? Muy buena pregunta. Fíjate, dice la Biblia de manera clara en el libro de Juan, capítulo 14, que si nosotros le pedimos el Espíritu a Dios, Él va a depositar el Espíritu sobre nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Pedid a Dios el Espíritu para que el Espíritu venga sobre nosotros. Si nosotros le pedimos eso a Dios, en ayuno, en oración, pidiéndole, confiando, Dios va a hacer la obra. Dice la Biblia también en el libro de los Evangelios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y la puerta os será abierta. De manera tal que para una llenura y un poder del Espíritu Santo,
Perdón, lo que tenemos que hacer es concentrarnos, buscar a Dios, pedirle a Dios en oración, decirle, lléname de tu Santo Espíritu, y ahí estará Dios con los brazos abiertos esperando que tú se lo pidas para dártelo sin medida. Es más el Espíritu y el poder que Dios te quiere dar que el que tú estás pensando con tu mente o el que tú puedes pedir. Mirando en el libro de Job, la situación que él pasó, y muy bien nos dice la Biblia que Job nunca pecó contra Dios. Entonces, ¿es posible que nosotros lleguemos a la perfección? Bueno, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14, que Pablo oraba de manera clara para eso. Oraba con esa finalidad, y él en el versículo lo dice claro: oro a los fines de que ustedes busquen a Dios, de que ustedes lleguen a la perfección en cuanto a lo que tiene que ver con el Padre. Terrenalmente hablando, se va a ser muy, muy incómodo que nosotros podamos llegar a la plenitud del varón perfecto. Pablo quizás en su palabra decía de manera clara que él quería que eso pasara con nosotros, pero no todos van a llegar a esa perfección. Jesucristo aquí en la tierra pudo haber llegado a esa perfección, pero hombre humano llegar a esa perfección, eso es algo prácticamente imposible. Sí puede tener un gran nivel de santidad, gran nivel de espiritualidad, un gran nivel de búsqueda, pero la perfección está reservada para cuando nosotros lleguemos al cielo. Déjame citarte el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14, que dice de manera clara: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de vuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de lo que está en el cielo y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea que alcanzar la perfección es una buena idea, pero eso está reservado para el cielo. Bueno, nada, para mí ha sido un honor responder su pregunta. Espero que nos veamos aquí nuevamente, que no sea mucho el tiempo que dure para que vuelvan aquí. Sus preguntas han estado muy picantes, realmente las felicito, interrogantes que no me la esperaba, y nada, esperamos que la audiencia se haya gozado todo este programa y que se mantenga activo con nosotros en este segmento, desde la ignorancia hasta la verdad, por Definido TV Show y el productor de oro, Harold Films. Dios les bendiga mucho.